Ahora ya nos corresponde revisar juntos el libro quinto de esta gran obra de San Agustín, las Confesiones. Y sabemos que esta es una oportunidad para Agustín delante de su comunidad, ya de obispo en el norte de África hace 16 siglos, a revelar su vida, a confesar la bondad, la misericordia, la gracia de Dios inmerecido de parte suya, pero alabar a Dios porque mira lo que Dios ha hecho en mí, está diciendo. Y habla directamente a Dios delante de los demás. ¿Qué tal humildad? Pero en eso también encontramos en Agustín, como seguidor de Jesucristo, una persona que se encontró con Jesucristo en su vida, en la intimidad de su corazón, el deseo de compartir esa relación con los demás, la alegría de saberse amado y salvado inmerecidamente, la bondad divina que Él está llamada, y como todo cristiano, todo ser humano, a ser responsable y administrador de esta bondad. Como Dios nos ama, nos pide a nosotros amar en su nombre, imagen y semejanza suya, respetando nuestra propia dignidad y la dignidad de todos los demás. Una tarea. En una sociedad individualista como la en que vivimos, como la que vivió Agustín hace 16 siglos en el norte de África, bajo el Imperio Romano, donde el racismo, la esclavitud, cosas comunes y corrientes, donde la misma profesión que ejercía Agustín en aquel tiempo era vender sus palabras, vender la verdad a este hombre que buscaba la verdad. Ojalá que tú también encuentres en él un amigo, una persona con quien identificar, que te ayude a ti, como ayudó a muchas personas a través de estos siglos, a conocer mejor a Dios, por medio de Jesucristo, que es el camino, que vivir la experiencia de Dios, el encuentro. Entonces él en este libro quinto, en el primer capítulo, da razón de sus confesiones. Dice, recibe, Señor, el sacrificio de mis confesiones, hechas a través de mi lengua, que tú modelaste, estimulaste para confesar tu nombre. Para eso es el ser humano. Para eso existimos. Para alabar, para dar a conocer, para reconocer a Dios en nuestras vidas. Quien se confiesa a ti, nada tiene que enseñarte de su intimidad. ¿Qué estamos revelando a Dios? Dios ya nos conoce, porque no existe un corazón que esté tan cerrado como para poder esconderse de tu mirada. Dios nos mira, nos toma dónde estamos y cómo estamos, no como persona perfecta, sino en nuestra debilidad, nuestra carne humana. Nos ama y nos invita a crecer en santidad, que significa relacionarnos. Cuanto más nos relacionamos, más humanos somos, más como Dios somos, que es Trinidad, relación de personas. Más nos santificamos, más nos parecemos a Dios. Que mi alma te alabe para amarte, dice Agustín, que confiese tus misericordias para alabarte. Entonces, ojalá pues también podamos tomar como ejemplo en nuestra vida. Reconocer cuando alguien nos alaba por algo que hemos dicho, hecho, reconocer de dónde viene la bondad de este Dios. No seamos ladrones queriendo raptar la alabanza que corresponde a quien nos dio la iniciativa y también nos da la fuerza para las obras buenas. La humildad es esencial para el cristiano, aprende Agustín muy temprano en su vida. ¿Y dónde encontramos este Dios? Así con Agustín vamos viendo en el capítulo 2 su himno a la creación, donde él encuentra a Dios también. Encuentra a Dios obviamente en su propio corazón. Ojalá que tú también ahí. Encuentra a Dios en más allá, es el trascendente. Encuentra a Dios también en las otras personas, y eso es esencial para Agustín. Encontrar a Dios en la amistad,
pero la verdadera amistad que ama a Dios en y por medio de las personas. Pero también lo encuentra en un cuarto nivel que es en la creación. Por eso en este capítulo segundo del libro quinto dice así esta oración tan linda. Tú estás en todas partes, que no hay espacios que te limitan, ni saben que eres el único que está presente incluso en aquellos que se alejan de ti. Así pues, que se conviertan y te busquen. Tú no desamparas a tus criaturas. No haces como ellos que desertaron de su Creador. Que se conviertan porque ya estás en sus corazones, en los corazones de los que te confiesan, de los que se sumergen dentro de ti, de los que lloren en tu pecho tras haber recorrido los difíciles caminos. Y ahí tenemos una de las claves para entender a Agustín. Estamos recorriendo el camino de la vida. No hemos logrado, no hemos llegado. Estamos en camino siempre, invitados a crecer en santidad, a abrirnos a mayores relaciones con Dios, con los demás, por medio de la naturaleza, por medio de la intimidad de la persona. Estas son las claves para entender a Agustín. El corazón ardiente, inquieto, intranquilo, el corazón dentro de la persona donde encuentra a Dios. Entonces, ¿cómo iba a encontrarte a ti? Pregunta Agustín, que toda su vida era una búsqueda, en toda su vida, hasta el momento de la muerte, una búsqueda de Dios. Durante este tiempo de su vida que está escrito, dictado, el libro quinto, tenía 29 años de edad. Es justamente cuando ya más se afianzó por esta búsqueda con los maniqueos. Y ahí, poco a poco, encontró un mundo de errores, pero también encontró amigos a su nivel de cultura, que también buscaba por medio de la vida académica un trascendente, un Dios, equivocadamente. Y así dice al comenzar este tercer capítulo, voy a declarar en presencia de Dios lo que me ocurrió a los 29 años. Acababa de llegar de Cartago cierto obispo maniqueo llamado Fausto, gran trampa del diablo. Qué insulto para grande. Y esto era Fausto que estaba esperando durante casi 9 años de su vida, Agustín, porque le habían engañado, se dejaba engañar, se engañaba a sí mismo con las normas, con la doctrina que proclamaban los maniqueos. Y cuando él preguntaba, Agustín preguntaba, ¿pero por qué eso? ¿Cómo es eso? Decían, no, espera, ya mismo llega Fausto, ya llega, mismo ahí llega el obispo, el más inteligente, el más conocedor de la voluntad de Dios en Maní. Con su inteligencia, con la penetración de que les dotaste, investigaron y profundizar en muchos problemas, anunciando con años de anticipación los eclipses del sol y de la luna, el día, la hora y la zona en que serían visibles, o sea, cálculos que eran visibles. De alguna forma, pues iban explicando cómo es el mundo. Pero Agustín se da cuenta a los 29 años que no conocieron el camino, que es tu palabra, mediante la cual todo lo hiciste. Las cosas que son objeto de número, los que las numeran, el criterio que siguen el número, todo depende de Dios, y es revelado Dios por medio de Cristo, que es el verdadero camino. La ciencia y la coherencia eran temas que lo ocupaban a Agustín durante estos años de su vida. Desgraciado, decía a Dios, desgraciado de aquel que, sabiéndolas todas, no te conoce a ti. Los grandes sabios, los científicos, los doctores de este mundo, que obviamente la inteligencia es don de Dios, pero se olvidan, piensan que esos conocimientos vienen por su trabajo,
por su investigación y son para su bien. Por eso encontramos a personas que no buscan tanto el bien común como bien personal. Se anteponen a los intereses y necesidades de los demás. Piensan que lo merecen, porque es trabajo que yo he hecho. Como van robando a Dios la gloria y la alabanza que a Él le corresponde. Y eso es lo que está aprendiendo Agustín en este periodo de su vida, cuando ya comienza a ver las fallas, las faltas de explicaciones, la no coherencia de los maniqueos. En 9 años, dice en capítulo 10, en estos 9 años aproximadamente, en que como un vagabundo presté oídos a los maniqueos, estuve esperando con ansiedad la llegada de aquel anunciado Fausto. 9 años de espera, y cuando llega, desengañado, decepcionado. No encontró una persona con respuestas, ni siquiera con humildad. Se llenaba de su teoría, pero no explicaba lo que inquietaba a Agustín. Entonces, ahí en ese momento, los 29 años, es cuando se le presentó la oportunidad de abandonar Cartago, norte de África, para ir a Roma, que era el centro del imperio. ¿Y por qué ir a Roma? Lo dice en el capítulo 14. También fue obra tuya para mi bien la propuesta que me hicieron de ir a Roma y enseñar ahí lo que enseñaba en Cartago. No voy a omitir la confesión de los motivos que me llevaron a tomar esa decisión. Precisamente en estos detalles se descubre la profundidad de tus planes y merece ser meditada y reconocida tu misericordia con nosotros. Como capaz de leer Agustín la mano de Dios en su vida, como le inquieta por medio del consejo de las personas a salir del sitio donde estaba, a salir en búsqueda de una vida mejor. Y para él mejor, lo que pensaba Mónica también era mejor, era una vida cómoda. Porque Mónica estaba con él en aquel tiempo, también estaba él con su conviviente, la mujer con quien compartía su vida. También había nacido a Deodato, su hijo, de esa unión. Entonces, en ese momento, él dice, mi determinación de ir a Roma no fue para ganar más, ni alcanzar mayor reputación como me prometieron mis amigos, como deseaba su mamá. Más bien, casi única era la referencia que me habían dado de que los estudiantes de ahí eran más pacíficos en clase debido a la rigurosa disciplina que estaban sujetos, porque en Cartago encontraba la indisciplina insoportable, no aguantaba. En Cartago sucedía todo lo contrario, y irrumpían descaradamente en las aulas, y como verdaderos energúmenos perturbaban el orden. Las normas de cada profesor había establecido para sus alumnos, pensando en su bien. Cometí un sinnúmero de atropellos con descarada estupidez. Entonces ya no aguantaba Agustín esos que se metían, y los mismos alumnos que hacían difícil la idea de trasladarme, de ir a un lugar donde los que estaban al corriente me informaban que no ocurría nada por el estilo en Roma. Para que cambiara de ciudad en provecho de mi alma, tú, Señor, que eres mi esperanza y mi todo en esta tierra, me ponías espinas en Cartago para sacarme de ahí. ¿Cómo leer la realidad para descubrir la mano de Dios? Los atractivos en Roma me sirvieron de un imán. Para rectificar mis pasos te servías ocultamente de ellos, de mi propio libertinaje, pues los que causaban trastornos a mi reposo estaban ciegos de un furor loco. Pero las verdaderas razones de mi marcha de Cartago, de mi viaje a Roma, las sabías tú, Dios mío. Su madre lloró amargamente la posibilidad de la partida de Agustín. Se le fue siguiendo hasta el mar.
Tuvo que mentir, dice, le mentí a mi madre, que a madre, y me escapé. Le mintió que no iba a salir, que se fuera a una capilla a rezar por él. Y justamente en ese momento es cuando abandona a su madre, que lo pedía con tantas lágrimas que le impidiera zarpar. Dice Agustín, sopló el viento, hinchó nuestras velas, fueron desapareciendo de nuestra vista aquellas playas donde mi madre, al amanecer, se desesperaba de dolor y con sus quejas y gemidos aturdía tus oídos, que no tomaban en consideración tales súplicas. Como las madres, y aún más la mayoría de ellos, deseaba tenerme a su lado, sin sospechar las grandes satisfacciones que tú proyectabas para ella con mi ausencia. Me fui a Roma. Y cuando llegó a Roma, ahí se llegó enfermo. Algo le había causado sentirse mal, una grave enfermedad corporal. Al agravarse la fiebre me sentí a punto de irme, de morir. El caso es, nos dice en el capítulo 16, que ni siquiera en aquel trance tan peligroso deseaba tu bautismo. Era más bueno de niño cuando con insistencia lo solicité de mi buena madre, como ya lo había señalado en mis recuerdos y confesiones. Pero ahí, cuando de adulto, 29 años de edad, se enfermó de muerte, no pidió el bautismo. ¿Y Dios qué hace? Me sanaste, dice, de aquella enfermedad. Salvaste al hijo de tu servidora. Por aquellos días ya frecuentaba en Roma los círculos de quienes se decían santos, los maniqueos, que eran a la vez engañados y engañadores. Se llamaban electos. Se iba ahí porque de Cartago, donde se acompañaba de ellos, era de su círculo, ahí lo habían recomendado en Roma. Al estar enfermo tenía donde caer. Y ahí ya pues encontró que no había salido de nada. No solo se encontraba todavía en los círculos de los maniqueos, sino el ambiente pícaro de los estudiantes de Roma. Dice ya casi terminando en el capítulo 22, muy pronto habría comenzado a poner en práctica el objetivo de mi viaje a Roma, la enseñanza de la oratoria. Comencé a reunirme en mi casa un pequeño grupo de estudiantes para introducirme a ellos y a través de ellos darme a conocer a los demás. Pero me di cuenta de que en Roma los estudiantes practicaban otro tipo de travesuras que yo desconocía entre los estudiantes de Roma. Para no tener que pagar al maestro, se unían y se pasaban en bloque a otro maestro, faltando así a la palabra dada y no haciendo caso de la justicia por amor al dinero. Entonces, frustrado también en su vocación, su vida personal, su vida de trabajo, llegó ahí justamente con voluntad de Dios la invitación de ir a lo que era ya el capital del Imperio Milán, al norte de Italia. Dice, cuando desde la ciudad de Milán escribieran al prefecto de Roma para que proporcionase un profesor de oratoria, presenté personalmente mi solicitud. Veía eso como una manera de salir. Así lo hizo. Llegué a Milán y ahí me encontré con Ambrosio, el obispo, célebre y popular en todas partes, entre los mejores, y tu servidor piadoso. El servidor piadoso de Dios, este hombre grande, Ambrosio, obispo de Milán. Inconscientemente me había llevado a él por tu mano, para que siendo yo consciente, él me encaminara hacia ti. Aquel hombre de Dios me acogió paternalmente y con afabilidad de pastor se interesó por los pormenores de mi viaje. Así encontró en ese cuidado, atención y caridad de Ambrosio la mano de Dios, Agustín. Ponía todo mi interés en escucharle cuando hablaba al pueblo, pero mis móviles no eran tan bien intencionados. Él iba a escuchar la prédica,
no escuchar el mensaje. Estaba pendiente de sus palabras, pero no sentía curiosidad alguna por los temas que tocaba. Disfrutaba también de la fluidez del discurso. Más erudito que Fausto, el gran maniqueo. Entonces, de maniqueo a catecúmeno cristiano, a los 29 años de edad. Dice casi al final del capítulo: cuando abría mi corazón para dar acogida a las expresiones retóricas, de paso se adentraba en él la verdad de los contenidos. Pero esta operación era lenta y progresiva. Entonces ahí Agustín poco a poco iba entendiendo no solo la retórica de Ambrosio, sino también su contenido del mensaje, Cristo mismo. En consecuencia, dice, a la espera de que surgiera algo seguro a donde encaminar mis pasos, tomé la resolución de ser catecúmeno en la Iglesia Católica, que me había sido recomendado por mis padres. Entonces, el libro quinto termina con la decisión de Agustín a abandonar el error de los maniqueos, a seguir la búsqueda de Dios por el camino, por Cristo, a la luz de la prédica de Ambrosio. Y ojalá que tú también encuentres en las Sagradas Escrituras, como comenzó a encontrar Agustín, a Cristo, una persona, un amigo, la amistad tan importante para Agustín, ojalá también para nosotros. Te animo a seguir leyendo, disfrutando estos libros de la gran obra, las Confesiones, y comparte tu experiencia con los demás. Tu oración con Dios, una conversación como lo hacía Agustín, y tu experiencia buscando amigos del mismo camino.